El sonido de las ruedas de un elegante automóvil resonaba en la entrada de un antiguo orfanato, enclavado en las afueras de la ciudad. Hola. Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. El lugar, a pesar de estar un poco descuidado, mostraba los esfuerzos de quienes lo dirigían para mantenerlo acogedor. Árboles altos y jardines llenos de flores rodeaban el edificio, y en el aire se sentía una mezcla de inocencia y esperanza que lo llenaba todo. Dentro del auto, sentado en el asiento trasero, se encontraba Alejandro Montero, un hombre de apariencia seria y expresión algo distante. Alejandro era uno de los hombres más ricos del país, su fortuna provenía de negocios exitosos en la industria tecnológica y de inversiones en propiedades de lujo. Sin embargo, a pesar de todo el dinero y los lujos, algo en su mirada delataba una sensación de vacío, como si algo en su vida se hubiera quedado incompleto. Alejandro había recibido la invitación de una amiga de la infancia, quien ahora era directora del orfanato. Ella le había escrito una carta que apelaba a su sentido de la compasión, aunque era algo que él creía tener muy bien guardado. La carta describía las necesidades urgentes del orfanato y le pedía ayuda para mejorar la vida de los niños que allí vivían. Al principio, dudó en aceptar. Porque él, de todas las personas, tenía una vida demasiado ocupada para dedicar tiempo a causas benéficas. Sin embargo, algo en aquella carta había despertado una curiosidad en el que no podía ignorar. Quizás, en el fondo, sentía que había llegado el momento de hacer algo significativo, algo que le diera un propósito más allá de sus negocios. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al orfanato, Alejandro respiró hondo antes de salir. Sus zapatos relucientes contrastaban con el suelo de grava y las pequeñas flores que crecían al borde del camino. Se acomodó el abrigo y avanzó hacia la entrada principal, donde lo esperaba la directora, una mujer de edad mediana y rostro amable. Alejandro, qué gusto verte después de tantos años, dijo la mujer, extendiéndole la mano con una sonrisa cálida. Alejandro la saludó con un ligero apretón y una leve sonrisa, aunque no lograba esconder del todo su incomodidad. Gracias por invitarme, Clara, respondió él, mirando alrededor. No imaginaba que el orfanato estuviera tan lleno de vida. Clara asintió, comprendiendo el asombro en su voz. Estos niños tienen poco, pero se aferran a cada momento de felicidad que encuentran. Estoy segura de que tu visita significará mucho para ellos. A medida que Clara lo guiaba por los pasillos del orfanato, Alejandro observaba las paredes decoradas con dibujos y fotos de los niños. Había algo conmovedor en aquellos pequeños rostros sonrientes, algo que hacía que Alejandro se preguntara cómo podía haber estado tan distante de la realidad de otros durante tanto tiempo. No podía evitar sentir una mezcla de tristeza y admiración por aquellos niños que, a pesar de las dificultades, parecían encontrar alegría en los pequeños detalles de la vida. Llegaron al comedor, donde los niños estaban reunidos, hablando y riendo entre ellos. Al ver a Clara y al desconocido a su lado, el murmullo se fue apagando, y todos los ojos se fijaron en Alejandro. Clara se dirigió a los niños con una sonrisa. Niños, les presento al señor Alejandro Montero. Es un amigo muy especial que ha venido a conocerlos. Al principio, los niños parecían un poco cohibidos, pero rápidamente se sintieron cómodos y algunos comenzaron a hacerle preguntas sobre su coche, su ropa y, por supuesto, sobre el mundo fuera del orfanato. Alejandro respondió con paciencia y, a medida que hablaba con ellos, sintió como una especie de calidez comenzaba a invadirlo. Sin embargo, en medio de las risas y las preguntas, una niña en particular se quedó observándolo en silencio desde el otro lado de la sala. Era una pequeña de cabello castaño claro, de unos 7 años, con ojos grandes y expresivos que parecían brillar con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Alejandro no lograba descifrar. Finalmente, después de mirarlo fijamente durante varios segundos, la niña se levantó de su silla y, con una voz que resonó en el comedor, exclamó: «Yo te conozco». El silencio se hizo absoluto. Todos, incluidos los demás niños y Clara, miraron a la niña con sorpresa, y luego a Alejandro, quien, por un instante, sintió como su corazón daba un vuelco.
No podía reconocer a aquella niña, estaba seguro de que jamás la había visto antes. Sin embargo, algo en su tono, en la seguridad de sus palabras, lo hizo dudar. La pequeña, con paso decidido, se acercó hasta él, sus ojos fijos en los suyos, como si estuviera tratando de recordar algo enterrado en lo profundo de su memoria. ¿De dónde crees conocerme, pequeña? Preguntó Alejandro con una sonrisa nerviosa, intentando restarle importancia a la situación. La niña lo observó por un momento, y entonces, con una expresión seria y un tanto melancólica, le respondió. No sé, pero siento que te conozco. Como si te hubiera visto antes, en algún lugar. La incomodidad de Alejandro creció. Miró a Clara, esperando que ella interviniera y explicara la situación, pero ella estaba tan sorprendida como él. La niña continuó observándolo, como si tratara de resolver un misterio solo conocido por ella. Alejandro intentó reír para aliviar la tensión. Bueno, quizás en otra vida, bromeó, aunque algo en su interior le decía que aquello era más que una simple coincidencia. Sin saber cómo reaccionar, Alejandro trató de concentrarse en los otros niños, pero no podía sacarse de la cabeza la sensación de que aquella niña, de alguna manera inexplicable, realmente lo conocía. Era una idea absurda, pero el sentimiento de inquietud persistía. Mientras continuaba hablando con los niños, sus pensamientos volvían una y otra vez a la niña de ojos grandes, a su voz firme y a las palabras que aún resonaban en su mente, yo te conozco. Aquella noche, cuando volvió a casa, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Su mente repasaba el día una y otra vez, buscando una explicación lógica. ¿Quién era aquella niña? ¿Por qué sentía que había una conexión entre ellos? Sin saberlo, aquella visita al orfanato había abierto una puerta en su pasado que creía haber dejado cerrada para siempre. Alejandro miró a la niña que se le acercaba con paso firme, sus ojos grandes y expresivos fijos en él, como si tratara de descifrar un enigma enterrado en su memoria. La sala, que momentos antes estaba llena de risas y voces infantiles, quedó en silencio. Todos los niños y hasta los trabajadores del orfanato observaban, intrigados, aquella escena peculiar. La niña se detuvo frente a él y lo miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Alejandro, intentando romper el momento de tensión, le sonrió y se inclinó un poco hacia ella. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz suave, tratando de parecer accesible y relajado. La niña no le respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en él, como si lo estuviera analizando profundamente. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, la pequeña murmuró. Me llamo Sofía, pero yo te conozco, señor. Estoy segura de que te conozco. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué, pero había algo en las palabras de la niña que lo inquietaba. Observó a Clara, la directora del orfanato, en busca de alguna explicación, pero ella parecía tan sorprendida como él. Sofía, cariño, estoy seguro de que nunca nos hemos visto antes, dijo Alejandro, tratando de sonar amistoso. ¿Estás segura de que no me estás confundiendo con otra persona? La niña negó con la cabeza con firmeza. No, no te estoy confundiendo. Sé que te he visto antes, pero no sé dónde. Alejandro se quedó en silencio. No podía recordar haber visto a aquella niña antes, y, sin embargo, algo en su insistencia despertaba una incomodidad que no lograba entender. Sentía como si estuviera al borde de descubrir algo importante, algo que estaba justo fuera de su alcance. ¿Qué es lo que recuerdas de mí? Preguntó él finalmente, más por curiosidad que por otra cosa. Sofía bajó la mirada y se quedó pensativa. Luego, levantó la vista hacia él y dijo. Es como un sueño. A veces sueño con un hombre que se parece a ti, alguien que me mira desde lejos, como si estuviera triste. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Alejandro. No podía explicarlo, pero sintió un peso en el pecho, una sensación de nostalgia que no lograba comprender. ¿Era posible que hubiera conocido a esta niña de alguna forma? ¿O era solo una coincidencia extraña? Clara,
que había estado observando en silencio, intervino en ese momento. Sofía, cariño, quizás estás recordando algún sueño o confundiéndolo con alguien que conociste en el pasado. El señor Montero es nuestro invitado especial de hoy. Sofía asintió, pero sus ojos no se apartaban de Alejandro. Parecía una niña decidida, con una sabiduría extraña para su corta edad, y Alejandro no podía evitar sentirse atrapado en su mirada. Sofía, ¿por qué no vuelves a jugar con tus amigos?, sugirió Clara con dulzura, queriendo restarle importancia a la situación. La niña asintió lentamente y se alejó, pero antes de irse, le dedicó una última mirada a Alejandro, como si quisiera grabar su imagen en su memoria. Alejandro la observó mientras se unía a los otros niños, pero en su mente, las palabras de la niña seguían resonando. Clara, notando la inquietud en su rostro, le puso una mano en el hombro y le sonrió. Alejandro, no te preocupes. Los niños a veces tienen una imaginación muy viva. Seguramente Sofía te ha confundido con alguien más. Alejandro asintió, tratando de convencerse de que era solo una coincidencia, pero la incomodidad persistía. Es solo que, hay algo en ella, Clara. Algo que me resulta familiar. Clara le sonrió con comprensión. A veces sentimos una conexión especial con ciertas personas. Tal vez es solo eso. Sin embargo, en su interior, Alejandro sentía que había más. A lo largo de los años, había aprendido a confiar en su intuición, y en ese momento, su intuición le decía que no debía ignorar lo que había sucedido. La visita continuó, y aunque intentó concentrarse en conocer las instalaciones y escuchar las necesidades del orfanato, no podía apartar a Sofía de su mente. Esa noche, cuando volvió a su casa, Alejandro se encontró revisando viejas fotografías, buscando algo que pudiera darle una pista. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero sentía que había un lazo, una conexión que necesitaba desentrañar. Sentado en su oficina, rodeado de recuerdos de su infancia y fotos familiares, Alejandro intentó recordar si en algún momento de su vida había estado en contacto con Sofía o con alguien relacionado con el orfanato. Pero nada le parecía familiar. Era como si el recuerdo estuviera enterrado en un rincón oscuro de su memoria, escondido detrás de capas de tiempo y olvido. Se recostó en su silla y cerró los ojos, intentando relajarse y dejar que su mente viajara hacia el pasado. Quizás, solo quizás, encontraría una respuesta en sus propios recuerdos. De repente, un fragmento de memoria surgió, un rostro similar, un par de ojos grandes y expresivos que lo miraban. Era apenas un destello, una imagen borrosa que desapareció tan rápido como había llegado, pero fue suficiente para inquietarlo. Alejandro abrió los ojos, respirando profundamente. Sabía que no podía dejar esto así. Al día siguiente, se prometió a sí mismo, regresaría al orfanato y encontraría la verdad detrás de aquella conexión inexplicable. Porque en el fondo, sentía que resolver este misterio significaba mucho más de lo que podía entender en ese momento. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con la imagen de Sofía rondando en su mente. Había pasado una noche inquieta, enredado en recuerdos confusos y pensamientos que parecían venir de un pasado lejano. Algo en aquella niña despertaba una sensación que él no lograba comprender del todo, como si un lazo invisible los conectara. Después de un desayuno rápido y sin mucho ánimo, decidió que no podía dejar las cosas así. Había prometido regresar al orfanato para discutir las necesidades de las instalaciones con Clara, pero ahora sentía que había algo más que resolver. Quería entender por qué la niña había dicho que lo conocía y qué significado podían tener sus palabras. Al llegar al orfanato, Clara lo recibió con una sonrisa cálida y una expresión de gratitud. Alejandro, gracias por volver. Los niños han estado muy emocionados desde tu última visita, especialmente Sofía. Alejandro asintió, aunque no pudo evitar notar una pizca de preocupación en la voz de Clara. Clara, quisiera hablar un poco más sobre Sofía, si no te molesta. Hay algo en ella que no puedo explicar, pero siento que es importante, dijo Alejandro con franqueza. Clara asintió, dándole una señal para que la siguiera hacia su oficina. Una vez allí,
Clara le ofreció una silla y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Sofía llegó al orfanato hace unos 3 años, comenzó a explicar. Fue encontrada sola en una estación de tren en el norte del país. Nadie sabe de dónde vino, ni quiénes son sus padres. Los oficiales intentaron rastrear alguna pista, pero nunca lograron encontrar ninguna información sobre ella. Alejandro la escuchaba con atención, sorprendido por la historia. No había imaginado que la vida de Sofía fuera tan complicada. Desde que llegó, ha sido una niña reservada, pero también muy observadora. A veces, parece más madura de lo que uno esperaría para su edad. Y en ocasiones menciona a personas y lugares que ninguno de nosotros conoce, continuó Clara, con una mirada de tristeza. Es como si viviera entre dos mundos, el presente y un pasado que ella misma no comprende del todo. Alejandro permaneció en silencio, asimilando cada palabra. La historia de Sofía despertaba algo en él, una empatía que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que quería conocer más de la vida de aquella pequeña, de los detalles que la hacían tan especial. ¿Crees que sería posible hablar con ella nuevamente?, preguntó Alejandro finalmente. Clara asintió y se levantó, guiándolo hacia el patio donde los niños jugaban. Entre ellos, Sofía estaba sentada bajo un árbol, con un libro en las manos y la mirada perdida en sus pensamientos. Al verlos acercarse, levantó la vista y lo miró fijamente, como si lo estuviera esperando. Alejandro se sentó a su lado en el banco, y por un momento ambos permanecieron en silencio. Luego, él se animó a hablar. Sofía, ayer me dijiste que me conocías. ¿Recuerdas algo más de eso? ¿Algún detalle? Sofía lo miró con seriedad, como si estuviera pensando en la mejor manera de explicarse. Es como un recuerdo, pero no es claro. Es como si te hubiera visto antes, en un lugar diferente, respondió la niña, sus ojos llenos de una sabiduría extraña para alguien tan joven. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. Sabía que lo que decía no podía ser verdad, él nunca había estado en contacto con ella, y sin embargo, sus palabras lo hacían dudar. ¿Te gustaría hablarme más de eso? A veces recordar puede ayudar, dijo él, intentando sonar calmado, aunque en su interior sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sofía asintió lentamente. Es solo que, a veces, en mis sueños, veo a un hombre que se parece a ti, alguien que me observa de lejos. Y siempre parece triste, como si hubiera perdido algo. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Alejandro, haciendo que antiguos recuerdos surgieran a la superficie. Hacía muchos años, antes de construir su imperio empresarial, había perdido algo importante en su vida, algo que lo había marcado para siempre. Aunque trataba de no pensar en eso, era un recuerdo que jamás lograba enterrar por completo. Se dio cuenta de que quizás no era Sofía quien estaba recordando, sino él mismo. Tal vez, en su vida acelerada, había olvidado aspectos de su propio pasado que ahora volvían a él en la forma de esta niña. Sofía, me gustaría volver a verte. Quizás podamos hablar más sobre esos sueños y recuerdos que tienes. Tal vez podamos averiguar juntos lo que significan, le dijo Alejandro con una sonrisa amable. La niña asintió, y, aunque no dijo nada, Alejandro notó una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Esa noche, Alejandro regresó a casa con el corazón inquieto y la mente llena de preguntas. Sabía que, de alguna manera inexplicable, Sofía estaba conectada a su pasado. La historia apenas comenzaba, y él estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que eso pudiera significar. Alejandro regresó al orfanato al día siguiente, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a Sofía. Las palabras de la niña resonaban constantemente en su mente: te he visto antes, en mis sueños. Algo dentro de él le decía que no era una simple coincidencia. Había algo que debía recordar, algo enterrado profundamente en su memoria. Al llegar, Clara lo recibió con su habitual sonrisa cálida. Alejandro, no esperaba verte tan pronto, dijo ella, sorprendida. Clara, necesito hablar con Sofía otra vez.
Hay algo en lo que dijo que no puedo dejar pasar, respondió él, con seriedad. Clara lo miró con curiosidad, pero asintió. Está bien, pero recuerda que es solo una niña. A veces, su imaginación es más grande que la realidad. Alejandro no respondió, pero en su interior sabía que había algo real detrás de las palabras de Sofía. Clara lo guió nuevamente hacia el patio, donde la niña estaba sentada bajo el mismo árbol, con su libro en las manos. Al verlo acercarse, Sofía levantó la vista y lo observó con la misma intensidad que el día anterior. «Hola, Sofía», dijo Alejandro, sentándose a su lado. «¿Podemos hablar un momento?» La niña cerró su libro y asintió. Sus grandes ojos lo observaban con una mezcla de curiosidad y sabiduría, como si entendiera que lo que iba a decir era importante. «Ayer mencionaste que me habías visto antes, en tus sueños. ¿Puedes contarme más sobre eso?», preguntó Alejandro, tratando de sonar calmado, aunque su corazón latía con fuerza. Sofía miró hacia el horizonte, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar lo que sentía. «En mis sueños, siempre veo a un hombre que se parece a ti. Está parado lejos, mirándome, pero nunca dice nada. Solo me observa, y parece triste». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en las palabras de Sofía que lo inquietaba profundamente. Intentó recordar si alguna vez había visto a la niña antes, pero nada venía a su mente. «¿Puedes recordar algo más? ¿Dónde estás cuando tienes esos sueños?», insistió Alejandro. Sofía se quedó en silencio por un momento, antes de responder. «Es un lugar con muchas flores. Hay un gran árbol, como este, y una casa vieja. Pero no sé dónde está. Solo sé que es importante». Las palabras de Sofía activaron un recuerdo distante en la mente de Alejandro. De repente, imágenes borrosas comenzaron a surgir, un campo lleno de flores, una casa en ruinas, y un árbol bajo el cual solía jugar cuando era niño. Era un lugar que no había visitado en décadas, un rincón olvidado de su infancia que ahora volvía a él de forma inesperada. «¿Una casa vieja?», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Sofía. La niña lo miró con curiosidad. «¿La conoces?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Alejandro no respondió de inmediato. Estaba tratando de conectar las piezas, de entender cómo una niña que no tenía nada que ver con su vida conocía detalles de un lugar que él mismo había olvidado. Finalmente, respiró hondo y dijo: «Tal vez. Cuando era niño, solía visitar un lugar así. Pero hace muchos años que no voy allí. ¿Crees que pueda ser el mismo lugar?». Sofía asintió lentamente. «No sé, pero siento que sí. Es como si estuviera conectado contigo». La conversación dejó a Alejandro aún más intrigado. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo en el pasado lo estaba llamando, y Sofía parecía ser la clave para descubrirlo. Más tarde, mientras Alejandro caminaba de regreso al edificio principal, Clara lo alcanzó. Había estado observando la interacción desde lejos y parecía preocupada. «Alejandro, ¿estás bien? Pareces perturbado». «Clara, necesito averiguar más sobre Sofía. Su historia, lo que sabe, siento que hay algo que me estoy perdiendo». Clara suspiró y asintió. «Puedo mostrarte los documentos que tenemos sobre ella. Pero te advierto que no hay mucha información. Sofía fue encontrada sola, y nadie sabe nada de su pasado». Alejandro aceptó la oferta. Esa misma tarde, en el pequeño despacho de Clara, revisó los escasos papeles que tenían sobre Sofía. Había una foto de cuando llegó al orfanato, con su mirada seria y sus ojos grandes que parecían contener 1.000.000 de secretos. También había una breve descripción del lugar donde la habían encontrado, una estación de tren en el norte del país, a kilómetros de donde estaba el orfanato. Alejandro estudió cada detalle, tratando de encontrar alguna pista, pero no había nada que explicara la conexión entre él y la niña. Aún así, estaba decidido.
Sabía que debía visitar el lugar de su infancia, el que Sofía había descrito en sus sueños. Tal vez allí encontraría las respuestas que buscaba. Antes de irse, volvió al patio para despedirse de Sofía. La encontró todavía bajo el árbol, leyendo su libro. Al verlo, la niña levantó la vista y le sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de significado. Volveré pronto, Sofía. Y cuando lo haga, tal vez podamos resolver este misterio juntos, dijo Alejandro. Sofía asintió, y por primera vez, Alejandro vio en sus ojos no solo curiosidad, sino también esperanza. Mientras se alejaba, Alejandro sabía que su viaje recién comenzaba, y que las respuestas que encontraría cambiarían su vida para siempre. Alejandro se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia la bulliciosa ciudad. El recuerdo de la conversación con Sofía lo perseguía como una sombra persistente. El lugar que ella había descrito, con flores, un árbol grande y una casa antigua, no era solo una coincidencia. Estaba seguro de que se trataba del viejo terreno donde había pasado los veranos de su infancia. Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Clara. Clara, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debo hacer, pero necesito tu permiso para llevar a Sofía conmigo. Creo que podemos descubrir algo crucial sobre su pasado y sobre el mío. Clara, aunque inicialmente sorprendida, accedió con cautela. Alejandro, confío en ti, pero debes prometerme que cuidarás de ella como si fuera tu propia hija. Lo prometo, Clara. Sofía estará a salvo conmigo. Al día siguiente, Alejandro llegó al orfanato con un coche preparado para el viaje. Sofía lo esperaba en el patio, con su pequeño bolso y una expresión de curiosidad mezclada con emoción. Cuando Alejandro salió del coche para saludarla, ella corrió hacia él con una sonrisa tímida. ¿Vamos a ese lugar que te conté?, preguntó, su voz llena de expectativa. Sí, Sofía. Creo que hay algo allí que necesitamos descubrir juntos. El trayecto fue largo, pero Sofía no dejó de observar el paisaje con ojos brillantes. Alejandro, por su parte, no podía dejar de pensar en los recuerdos que comenzaban a aflorar, tardes bajo el gran árbol, risas infantiles, y la imagen borrosa de alguien que una vez fue importante para él. Finalmente, llegaron al lugar. La casa estaba en ruinas, cubierta de enredaderas y rodeada de un campo de flores silvestres que se mecían con el viento. Sofía bajó del coche y se quedó inmóvil, observando el lugar con una mezcla de asombro y nostalgia. Es como en mis sueños, murmuró, dando pequeños pasos hacia adelante. Alejandro la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Habían pasado décadas desde la última vez que estuvo allí, pero todo le resultaba extrañamente familiar. Entraron juntos al terreno, donde el gran árbol aún se mantenía firme, como un guardián del tiempo. Sofía, ¿recuerdas algo más?, preguntó Alejandro, inclinándose para estar a su altura. La niña cerró los ojos, como si intentara conectar los fragmentos dispersos de su memoria. Hay una mujer, en mis sueños. Está aquí conmigo, bajo el árbol. Me canta una canción, pero no puedo recordar su rostro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La descripción coincidía con los recuerdos de su madre, quien solía cantar para él bajo ese mismo árbol. ¿Cómo era posible que Sofía compartiera un recuerdo tan íntimo de su infancia? Mientras exploraban los alrededores, Sofía se detuvo repentinamente frente a una caja de madera enterrada parcialmente en la tierra. Con la ayuda de Alejandro, desenterraron el objeto, cubierto de polvo y musgo. Al abrirlo, encontraron fotografías antiguas y cartas. Este es mi abuelo, dijo Alejandro, señalando una de las fotos con manos temblorosas. Y esta soy yo, cuando era niño. Sofía miró las imágenes con atención, como si algo dentro de ella hiciera clic. Esa mujer, creo que es la misma que veo en mis sueños, dijo, señalando una foto de la madre de Alejandro. Alejandro quedó sin palabras. Las coincidencias eran demasiadas para ser un simple azar. Decidió que era momento de contarle más a Sofía. Sofía,
este lugar fue muy importante para mí cuando era niño. Pasaba mis veranos aquí con mi familia. Pero, después de que mi madre falleció, dejamos de venir. Esta era su casa, su refugio. Tal vez, de alguna forma, tú y yo estamos conectados por ella. Sofía lo miró, y aunque era solo una niña, parecía entender la profundidad de lo que Alejandro le estaba diciendo. ¿Crees que ella quiso que viniera aquí?, preguntó Sofía en voz baja. Alejandro no sabía cómo responder. Todo lo que podía sentir era que este lugar, este momento, estaba destinado a suceder. Había algo más que descubrir, y estaba decidido a llegar al fondo de ese misterio. Antes de irse, Sofía se sentó bajo el gran árbol y comenzó a tararear una melodía. Alejandro la reconoció al instante, era la misma canción que su madre solía cantarle. Se sentó junto a ella, con lágrimas en los ojos, sintiendo que, por primera vez en años, estaba más cerca de entender el pasado que lo había marcado para siempre. El viaje de vuelta al orfanato estuvo lleno de silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que habla de entendimiento, de la conexión entre dos almas que, de alguna forma inexplicable, estaban destinadas a encontrarse. Cuando llegaron al orfanato, Alejandro le prometió a Sofía que continuarían buscando respuestas. Y aunque todavía no sabía dónde los llevaría ese camino, estaba seguro de que lo recorrerían juntos. Alejandro y Sofía regresaron al orfanato al anochecer después de su primera visita al viejo terreno. Aunque el día había sido agotador, Alejandro no podía dormir. Las palabras de su madre en la carta seguían resonando en su mente: aquí encontrarás la esperanza de que nuestras raíces se conecten con algo más grande. ¿Qué significaba realmente? A la mañana siguiente, Alejandro decidió que era hora de hablar con Clara para obtener más respuestas. Fue a su oficina en el orfanato, llevando la carta y las fotografías que habían encontrado. Clara, necesito entender más sobre cómo llegó Sofía aquí. Sé que me dijiste que no había mucha información sobre su pasado, pero debe haber algo más que podamos investigar. Clara suspiró, mirando los papeles que Alejandro extendió sobre la mesa. Alejandro, lo que sabes es todo lo que tenemos. Sofía fue encontrada sola en una estación de tren. Nadie la reclamó, y las autoridades nunca pudieron rastrear a su familia. Alejandro no se dio por vencido. ¿Podemos contactar a las personas que la encontraron? Tal vez haya algo que no se documentó oficialmente. Clara asintió con cautela. Puedo hacer algunas llamadas. Pero no te prometo nada, han pasado muchos años. Mientras Clara trabajaba en eso, Alejandro decidió pasar más tiempo con Sofía. La encontró en el patio, sentada con algunos de los otros niños, pero su atención estaba en la muñeca que había encontrado en la caja. Parecía perdida en sus pensamientos. Sofía, ¿puedo sentarme contigo?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente. La niña levantó la vista y le sonrió. Claro. Estaba pensando, ¿por qué esa muñeca estaba en la caja? Nunca la había visto antes, pero siento que es importante. Alejandro se sentó a su lado, observando la muñeca. Había algo en ella, algo familiar, pero no podía precisar qué era. Tal vez era algo especial para mi madre, dijo en voz baja. Ella guardaba cosas que le recordaban momentos importantes. Sofía frunció el ceño, como si intentara recordar algo. En mis sueños, la mujer siempre tiene algo en las manos. Tal vez era esta muñeca. La conversación dejó a Alejandro intrigado. Había demasiadas coincidencias, demasiados hilos que conectaban a Sofía con su madre. Más tarde ese día, Clara lo llamó a su oficina. Logré contactar a la mujer que encontró a Sofía. Está dispuesta a hablar contigo. Alejandro no perdió tiempo. Al día siguiente, llevó a Sofía con él para encontrarse con la mujer, una anciana que vivía en un pequeño pueblo cercano. Cuando llegaron, la mujer los recibió con una sonrisa cálida pero llena de curiosidad. Recuerdo a la niña como si fuera ayer, dijo la mujer, mirando a Sofía. Estaba sola, sentada en un banco, abrazando una muñeca.
Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada. ¿Era la misma muñeca que habían encontrado en la caja? ¿Dijo algo? ¿Recuerdas algo más sobre ese día? Preguntó Alejandro, tratando de controlar su emoción. La mujer cerró los ojos, intentando recordar. No mucho, pero sí recuerdo que estaba cantando una canción. Una melodía suave, como una nana. Sofía se congeló. Esa canción, la escucho en mis sueños, dijo, con la voz temblorosa. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo apuntaba a que había una conexión mucho más profunda entre Sofía y su madre de lo que jamás hubiera imaginado. La anciana continuó. La llevé a la estación de policía, pero siempre me pregunté de dónde venía. Tenía algo especial en sus ojos, como si estuviera buscando a alguien. De regreso al orfanato, Alejandro sabía que no podía detenerse. La canción, la muñeca, el lugar, todo estaba conectado. Miró a Sofía mientras ella dormía en el asiento del coche y pensó, tal vez este sea el destino, uniendo nuestras historias para cerrar un ciclo que nunca entendí completamente. Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía mientras dormía en el asiento del coche. La luz anaranjada del atardecer iluminaba suavemente su rostro, y por un momento, Alejandro sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Pero esa paz estaba teñida de preguntas sin respuesta. Las palabras de la anciana sobre el día en que encontraron a Sofía seguían resonando en su mente, y la conexión entre la niña, la muñeca y la canción era imposible de ignorar. De regreso al orfanato, Clara los recibió con una sonrisa cálida. ¿Cómo les fue?, preguntó, mientras ayudaba a Sofía a bajar del coche. Tenemos más preguntas que respuestas, admitió Alejandro. Pero creo que estamos más cerca de entender lo que está ocurriendo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en la sala común del orfanato, mirando fijamente la muñeca que Sofía había dejado sobre una mesa. Era sencilla, hecha de trapo, pero tenía un detalle peculiar, un pequeño bordado en el vestido que parecía formar iniciales. Alejandro tomó la muñeca y la examinó detenidamente. Las letras bordadas eran EM. De pronto, un recuerdo lo golpeó como un rayo. Era un niño pequeño, jugando bajo el gran árbol del terreno que había visitado con Sofía. Su madre estaba allí, cantando una canción mientras sostenía una muñeca similar. Alejandro se puso de pie de un salto. No podía ser una coincidencia. A la mañana siguiente, decidió que era hora de confrontar su pasado. Fue al despacho de Clara y le explicó su plan. Clara, creo que hay algo en mi familia que nunca entendí completamente. Necesito investigar más sobre mi madre, sus últimos años de vida y cómo esto podría estar conectado con Sofía. Clara lo miró con cierta preocupación, pero también con confianza. Alejandro, si alguien puede desentrañar este misterio, eres tú. Pero recuerda que Sofía está en el centro de todo esto. Sé honesto con ella. Alejandro asintió y se dirigió al patio, donde Sofía jugaba con los otros niños. La llamó aparte y se sentaron juntos en un banco. Sofía, hay algo que necesito decirte, comenzó, con una voz suave pero seria. Creo que tú y yo estamos conectados de una manera que no entendemos todavía. Quiero que me acompañes en otro viaje. Podría ayudarnos a descubrir más sobre quién eres y por qué estamos aquí juntos. Los ojos de Sofía brillaron con curiosidad. ¿Crees que encontraremos a la mujer de mis sueños?, preguntó con inocencia. Alejandro sonrió ligeramente. Tal vez. Pero primero, necesitamos buscar algunas respuestas en mi propia historia. Esa misma tarde, Alejandro y Sofía visitaron una biblioteca en la ciudad. Alejandro había investigado previamente que allí se encontraban algunos registros antiguos de su familia. Mientras él revisaba documentos, Sofía exploraba los estantes cercanos. De repente, se acercó con un libro en las manos. Mira esto, Alejandro, dijo, mostrándole una página que contenía una foto de un evento familiar de décadas atrás. En la foto,
Alejandro reconoció a su madre, joven y radiante, con la misma muñeca en brazos. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la presencia de otra mujer en la foto, sosteniendo a un bebé. La mujer tenía un rostro familiar, uno que había visto en los rasgos de Sofía. ¿Quién es ella?, preguntó Sofía, señalando a la mujer. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando lo que veía. No tenía un recuerdo claro de esa persona, pero sabía que debía investigar más. No lo sé aún, Sofía. Pero creo que ella podría tener las respuestas que estamos buscando. Ambos continuaron revisando los registros y encontraron una pista. El nombre de la mujer era Elena Martínez, y estaba vinculada de alguna manera a la familia de Alejandro. Con esta nueva información, Alejandro decidió visitar el ayuntamiento local para buscar más detalles. En el ayuntamiento, lograron obtener un archivo que contenía cartas y documentos relacionados con Elena Martínez. Entre ellos, encontraron una carta que había escrito a la madre de Alejandro. Querida Emilia, gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi hija. Siempre estaré en deuda contigo. Espero que algún día nuestras familias puedan volver a unirse. Alejandro se quedó paralizado. La carta confirmaba que había una conexión directa entre su madre y Sofía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también surgían más preguntas. ¿Por qué nunca le hablaron de Elena? ¿Qué había pasado para que Sofía terminara en un orfanato? Mientras salían del ayuntamiento, Sofía tomó la mano de Alejandro. ¿Crees que mi mamá me dejó aquí para que te encontrara?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro se agachó para mirarla a los ojos. No sé si fue exactamente eso, Sofía, pero estoy seguro de que el destino nos unió por una razón. Y prometo que no descansaremos hasta descubrir toda la verdad. La determinación de Alejandro y la inocencia de Sofía formaban un vínculo que parecía inquebrantable. Aunque el camino estaba lleno de incógnitas, ambos sabían que estaban más cerca de desentrañar el misterio que los había unido. El amanecer trajo consigo un aire de esperanza y resolución. Alejandro y Sofía habían pasado la noche reflexionando sobre la carta que habían encontrado en el archivo público. Las palabras de Elena dirigidas a Emilia confirmaban la conexión que ambos sospechaban, pero también dejaban muchas preguntas en el aire. ¿Por qué Elena había dejado a Sofía? ¿Qué circunstancias la llevaron a tomar una decisión tan difícil? En el orfanato, Alejandro decidió que era momento de hablar abiertamente con Sofía sobre lo que habían descubierto. La encontró en el patio, sentada bajo un árbol, abrazando la muñeca con firmeza. La niña levantó la mirada cuando lo vio acercarse y le dedicó una sonrisa tenue. «Sofía, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó Alejandro con suavidad. Ella asintió y movió la muñeca para hacerle espacio. «¿Crees que mi mamá me dejó porque no me quería?», preguntó de repente, con la voz quebrada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se sentó a su lado y la miró directamente a los ojos. «No, Sofía. Nada de lo que hemos encontrado indica que no te quisiera. De hecho, creo que te amaba tanto que tomó decisiones difíciles para protegerte». La niña bajó la mirada, sus dedos jugando con el vestido de la muñeca. «Entonces, ¿por qué me dejó aquí?», insistió, con lágrimas formándose en sus ojos. Alejandro suspiró y tomó su mano con ternura. A veces, las personas hacen cosas que no entendemos en el momento, pero lo importante es que tú estás aquí ahora. Y estamos juntos en esto. Sofía lo miró con ojos brillantes y asintió lentamente. Más tarde ese día, Alejandro se reunió con Clara para discutir los próximos pasos. Decidieron que era hora de visitar el terreno una vez más, con la esperanza de encontrar algo que arrojara más luz sobre el pasado de Elena. Alejandro pidió a Sofía que lo acompañara, y ella aceptó con una mezcla de nervios y determinación. Al llegar al terreno, la familiaridad del lugar volvió a golpear a Alejandro. Sofía, por su parte, parecía más segura esta vez. Caminó directamente hacia el gran árbol y se detuvo frente a él. «Aquí es donde me siento más cerca de ella», dijo,
colocando la muñeca a los pies del árbol. Alejandro observó en silencio mientras Sofía se arrodillaba y cerraba los ojos, como si estuviera intentando conectarse con algo invisible. Después de unos minutos, ella se levantó y miró a Alejandro. «Siento que aquí hay algo más», dijo con seguridad. Juntos comenzaron a explorar los alrededores. Alejandro notó un pequeño montículo de tierra cerca del árbol, algo que no habían visto en su primera visita. Al escarbar con cuidado, encontraron otra caja de madera, más desgastada que la anterior. Al abrirla, descubrieron un diario perteneciente a Elena. Las páginas estaban llenas de relatos sobre sus días con Emilia, las dificultades que enfrentaron juntas y, finalmente, el momento en que Elena decidió dejar a Sofía en el orfanato para mantenerla a salvo de una amenaza que nunca llegó a detallar completamente. «Ella quería protegerte», susurró Alejandro mientras leía en voz alta las palabras de Elena. Sofía se acercó y tomó el diario con manos temblorosas. Aunque no entendía todo lo que decía, podía sentir el amor de su madre en cada palabra. De regreso al orfanato, Alejandro tomó una decisión importante. Ya no podía ignorar la conexión que sentía hacia Sofía. Decidió iniciar el proceso para adoptarla y darle el hogar que ella merecía. Cuando le contó a Sofía su decisión, la niña lo miró con incredulidad. «¿De verdad quieres que sea tu hija?», preguntó, con una mezcla de alegría y temor. «Más que nada en el mundo», respondió Alejandro con una sonrisa sincera. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. En las semanas siguientes, Alejandro y Sofía trabajaron juntos para reconstruir parte del terreno, convirtiéndolo en un lugar de recuerdo y esperanza. Plantaron flores alrededor del árbol y colocaron una pequeña placa en memoria de Emilia y Elena, dos mujeres cuyas decisiones habían unido sus vidas de una manera inesperada. Al final del día, mientras el sol se ponía detrás del gran árbol, Sofía miró a Alejandro y dijo: «Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros». Alejandro la abrazó, sintiendo una paz profunda. «Yo también lo creo, Sofía. Yo también lo creo». Y así, con el cielo teñido de colores cálidos, Alejandro y Sofía cerraron un capítulo de sus vidas para comenzar uno nuevo, lleno de amor, esperanza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa.